De cualquier modo. Porque sí, sí, evidentemente. Bueno, señores, el tema hoy era dizque No, la el tema conclusión. ya lo hemos Sí, no, probado. ya cambió completamente de género. Y el tema era hablar de los momentos culminantes de la vida, que continuación de la vez pasada, que César nos prometió una presentación, pero está en tratamiento y realmente le Eso no. agradecemos la buena voluntad y entendemos perfectamente que en este momento su tratamiento es muchísimo más importante que estar con nosotros. Pero yo sé que Humberto y Pedro y Leonidas ya tienen preparadas sus maravillosas intervenciones, de manera que cualquiera de los que quiera hablar de eso, porque tanto Reinaldo como Daniel y Fernando y yo hoy hablamos, ¿no? Entonces, los escuchamos, simplemente el que quisiera. Láncese al ruedo. No, yo no, yo me corro de entrada por varias cosas. Primero, Ah, se corre, ¿El bueno. corre? me voy a correr. Me parece más rico esta charla así Está bien. y preparar un discurso académico de mi vida. Me parece. Ok, Yo está bien. secundo la opinión de Humberto Qué y la berracos tan, actitud, qué pero berracos tan, eso Se es lo que llaman salieron por la tangente, ¿no es cierto? eh, no, eh, es en, solidaridad. en portugués se llama eso sacar el Q de la recta. ¿Ah, Cuando lo sí? van a uno, en portugués hay una frase que dice sacó el Q de la recta. Es decir, cuando le venía para adentro y lo sacó, y es el QLO, ¿no es cierto? Lógico. Y de una Y manera elegante. en España es muy elegante decir culo. Claro, 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 Lo que es difícil es decir culo y sacarlo del recto. exacto. Uy, Si quieren, bueno, menos eh, pornografía ya, verbal. que en todas Pero estas charlas, pues yo les he ido contando cada cosa que me ha sucedido, que me sí, quemé, que no sé qué, que sí sé cuándo. Tal vez habría dos cosas que se me ocurren ahorita que les puedo contar, que ujú, pueden compaginar con todo eso que ustedes han escrito tan concienzudamente. La primera, y todas coinciden curiosamente con temas sociales. eh, la primera, cuando yo estaba en la universidad, pues era más izquierdo y fui invitado, gracias a mis gestiones, a Cuba a entrenarme para volver a la guerrilla por el M-19. Cuando me enteré de semejante invitación honrosa para algunos, pues lo pensé mucho, mucho qué responder. Y finalmente les dije que no, que, que eso no está dentro de mi ideario entrar a hacer una entrar en la guerra. Por supuesto, entonces me chulearon y me sacaron. Pero eso sí fue determinante para mí en mi trasegar y en mi pensar político. Hasta dónde iba mi compromiso con la gente. Eh, lo otro fue hace unos 14 años que confirmó eso y fue que a un industrial muy importante que tenía una póliza de secuestro inglés, lo secuestraron. Y para que los ingleses reconocieran y pagaran de pronto el secuestro, eh, había que hacer un equipo que eran dos personas de la familia y dos allegados a la familia para que la negociación con la guerrilla se fuera haciendo y el grupo iba definiendo cómo se iba desarrollando eh, el tema. Em, entonces eran cuatro personas y como dicen ustedes, un speaker que transmitía a la guerrilla lo que este grupo decidía.
el, el speaker nunca apareció porque no encontraba, nadie quería, todos se atortolaban. Si nosotros que no íbamos a hablar con la guerrilla ya estábamos atortolados. Eh, pero bueno, el señor estaba ya, secuestrado y ameritaba pues darle seguimiento al cosa. Entonces yo dije, pues si me dan instrucciones, le jalo. Wow. Entonces quedaron tres y yo era el que llevaba y traía las razones Wow. con la guerrilla. La primera vez fue con un radio. Radio, radio, teléfono. Oiga, me oriné. Y eso que el señor con el que tenía que conversar estaba en la selva y yo acá en Bogotá. Pero no se imaginan ustedes lo azaroso que es, pero además la responsabilidad. Porque si yo Ujú. transmito mal el mensaje de un lado a otro, es grave, es grave. Em, Wow. entonces, eso se fue desarrollando, yo fui aprendiendo. Al lado mío estaban unos detectives ingleses que venían en representación de la compañía de seguros y me daban instrucciones. Pero ya Wow. hubo un momento en que ya no le jalé más a las instrucciones. Dije, no, mire, ustedes no saben cómo es este tema, pero y verá. Entonces, estamos hablando de... Yo creo que el señor, lo que pidieron el señor lo tenía en la cuenta de ahorros, pero no se trataba de eso. Y, entonces, eh, yo les dije, bueno, no, eso se alargó demasiado. Finalmente, el tema son 400 millones y no más. Que no sé qué más, que sí sé cuándo, que usted es un tal por cual, que no, no, señor. Le dije, em, piénsenlo, piénsenlo, y hablamos y les tiré el teléfono. Wow. Eh, los detectives se quedaron atortolados, los del grupo de consulta, dijo, ¿cómo hizo usted eso? ¿Cómo se le ocurrió? No sé qué más. Pero ese impulso mío finalmente fue determinante porque los tipos, a la próxima vez que nos citamos, em, le habían dicho al señor que el sobrino de él, supuestamente yo era el sobrino, eh, lo, lo que querían era que lo mataran. Porque yo les había dicho que allí no había interés de salir del señor, perdón, de liberarlo, porque los familiares, con la muerte del señor, iban a recibir unas cantidades importantes de dinero. Entonces, estos fueron a decirles que yo estaba diciendo que lo matara para repartir la sucesión. Resumidas cuentas, aceptaron. Entonces, eso fue un triunfo porque eso fue en menos de alrededor de un mes, mes y medio en esa reunión. Wow. Eh, ¿Qué pasó allí? Pues ahí empecé yo a valorar más la vida de una persona. Empecé a valorar el compromiso que uno debe tener y lo horrendo que es el secuestro. Eh, el señor se murió finalmente como a los 6 u 8 meses de haber sido liberado porque ya no tenía sino un pulmón y bueno, etcétera. Em, pero para mí sí fue, como dicen ustedes, determinante o final, decisivo en la vida por lo que yo valoro la vida mía y valoro la vida de los demás. Wow. Qué interesante eso, Humberto. Qué fuerte. Eh, uf, me hiciste recordar la razón por la que estoy fuera de Colombia, por, por, por meterme a hacer una cosa parecida. Y claro, era, me reviviste esos momentos era por mi prima y el papá no quería
no quería meterse en nada. Y entiendo perfectamente eso. Yo estuve 5 meses hablando con esos tipos, eh, respondiéndoles fuerte, porque la idea es esa, ¿no? Es decir, ellos tienen un producto, ellos quieren dinero y, y, y uno quiere es al ser querido, ¿no es cierto? Y, y ahí es donde uno dice, están jugando con la vida de una persona. Y ahí es donde la familia empieza también a flaquear, ¿no? Es decir, la familia empieza a decir, y el mismo papá decía, si yo pago ahora, van a coger a todos los hijos y los van a hacer eso. Y es brutal. Tienes toda la razón. Ese es un momento supremamente fregado. Para mí ese es uno de los momentos básicamente cuando iban a coger a mi papá y a Pilar por eso, por haberme metido de Salvador. A ti no te pasó nada, gracias a Dios, eh, pero iban a secuestrar a mi papá y a Pilar. eh, Eso fue el causante de decir, bueno, aquí ya no más. Y es mi vida y, pero ya estaba liberada la prima. Pero sí es muy dramático, es muy fregado. Y eso hace repensar muchas cosas, inclusive la propia vida, decir yo no puedo seguir aquí aunque me tenga que ir a hacer lo que sea, ¿no? Pero valiosísimo, Humberto, buenísimo ese momento tan... Y la cuestión social es algo también muy seria, que impacta a uno, le da la impresión de estar, sí, de estar corriendo a salvarse, ¿no es cierto? Y un poquito la sensación de culpabilidad y de decir, huyó, ¿no es cierto? En lugar de poner el frente y decir, aquí doy el pecho para que me hagan, pero es que es muy fregado, es que es muy fregado cuando lo tiene tan cerca, ¿no? Cuando Sí. lo tiene tan cerca y es muy fregado. Ok, Una curiosidad, Humberto. dale. ¿Qué fue lo que te hizo reaccionar de esa manera completamente diferente a las instrucciones que te estaban dando? ¿Qué intuición tuviste que hiciste lo que hiciste en ese momento tan contrario a lo que se esperaba que hicieras? Primero, primero, de pronto lo primero era que yo sin conocer a esa persona, el secuestrado, estaba respondiendo por la vida de él. Ujú, Y ahí fue donde yo entendí el valor de la vida, ¿no? ujú, Eso primero. En segundo lugar, pues que eso se estaba alargando. El señor era un señor mayor, inclusive que nosotros. Y, y en la medida en que eso no diera un giro relativamente rápido, se podía morir. ujú. Y en tercer lugar, de pronto, la rabia de ese procedimiento que es el secuestro. Claro. Es que es de lo más inaudito y más terrible y más injusto y más de todos los adjetivos que le quepan, que se lleven a alguien las condiciones en que los tienen, ¿no? Mm, Y que eso no justifica de ninguna manera eh, una lucha política, claro. como está Bueno, sucediendo aquí en Colombia ahora con los, con sí. los, con los paros armados. ¿Qué culpa tiene la Mm, población civil? claro. Y es de lo más vergajo tener a Mm, esa gente como los que tienen en el Chocó, que no pueden salir de sus casas empezando a aguantar hambre. Pero si es que la población civil no está en la pelea. mm, No sé si fregado. te contesta. Sí, sí. Eh, una curiosidad adicional. Algo te debió dar una intuición de que siendo fuerte y finalista, así, Cerrales, iba a hacerlos pensar que o pagaban o iban a perder de la posibilidad. ¿Qué intuición tuviste que esa era más efectivo que el seguir negociando? Los secuestradores, como tienen al señor detenido,
juegan a darles largas. Ujú. Y los familiares de los secuestrados están angustiados y afanados por recuperar su familiar, Mm. en primer lugar. En segundo lugar, pues yo algo aprendí de negociación, y uno no puede dar sensación de debilidad, Exacto. Ok. y de que, a ver, si quieren, mátenlo o resolvamos el tema. Ahora, eso necesita un poco de coraje y de, no sé cómo llamarlo, arriesgarse, ¿no? Porque, porque los que me estaban asesorando y los familiares no tenían programado que yo hiciera eso. Ujú, ujú. Pero, Te pero saliste del libreto. fue como un momento en que yo entendí Ok. que, que, que o hacía eso o hacía eso. Qué bien, qué bien. Daniel quería decir algo. Mm. Sí, a mí me hace reflexionar mucho estos temas, porque me pregunto si hay dos tipos de humanos. Mm. Los 7 que estamos aquí, absolutamente convencidos que el valor de la vida es imposible de comparar con ninguna otra cosa y mucho menos con dinero, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso y me imagino que los 7 pensamos igual, ¿no? Entiendo lo que dice Humberto, el valor de la vida es que no hay ninguna posibilidad de compararlo con nada. Y sin embargo, después de haber uno vivido todo este tiempo que hemos vivido, encontrar que hay personas que piensan completamente al revés, ¿no? Completamente al contrario. Utilizar la vida humana para hacer el chantaje, yo no sé, a mí no me cabe, pero se da continuamente, ¿no? En cada momento. Dentro de esta reflexión, muchas veces me he dado contra las paredes, ¿no? Pues hay tantos ejemplos, ¿no? Y no es de ahorita, ha sido de siempre. Si ustedes cogen la historia de Roma, ahorita estoy leyendo unas novelas de un catalán que se llama Santiago Posteguillo. Estos catalanes, pienso yo, se sienten muy orgullosos de haber ofrecido dos personajes muy importantes en la historia de Roma, que son durante la República, los Escipiones, padre e hijo, que eran españoles, y durante el Imperio, Trajano y Adriano, que eran españoles también. Entonces, Santiago Posteguillo se ha dedicado a investigar sobre Roma. Y estas novelas traen a cuento que en tiempo del Imperio Romano era exactamente igual. Oponer la vida como elemento de canje, como elemento de chantaje, cosa tan horrible, ¿no? Y piensen que lo que hizo Hitler fue exactamente lo mismo, ¿no? Y más terrible ahorita. Acaban de exigir el LN, ¿cómo es? ELN, Sí. Ujú. acaba de exigir que sí, que suspenden todos los secuestros, pero que entonces ¿de qué viven ellos? Y el gobierno Pensión del le Estado. propuso que van a hacer una bolsa de dinero para sufragarles. La transición. Queda uno
queda uno como así, como medio que no sabe qué coger, ¿no? Ujú, ujú. Pero bueno, Está bien. existen, ¿no? Existen los dos bandos, existen las dos formas de ver. ¿Qué Ujú. son el enfrentamiento, las dos guerras que hay ahorita, que son exactamente la misma cosa? Los que consideramos que con la vida humana no se puede negociar y los que consideran que no importa. ¿Y qué tal cuando a Pablo Escobar le dio por pagar sicarios? Bueno, etcétera, ¿no? Es tan Ujú. terrible eso que cuentas, Humberto, pero tan, a mí me saca, ¿no? Me saca completamente de la realidad. Pero Leonidas, Sí, ojalá no lo salga el- la realidad, porque esa es la realidad. Eso es, claro, eso es. pues no, Leonidas. es que esa misma realidad me ha hecho pensar a mí en dos parientes que tomaron la actitud que voy a contarles. La, la firmeza frente a la determinación. La una, un pariente cercano, eh, había dicho que él no se dejaba secuestrar en el Ruiz, en la finca. Y una vez estando allá, él con la mamá, llegaron las de la FARC a levantarlo. El mayordomo salió asustado a decirle pues que lo necesitaban esos señores y que por favor saliera y no sé cuántas más cosas. Él, con entereza muy grande, le dijo, vaya, esconda a mi mamá, y a la mamá la metieron por allá en un horno de esos de barro. Bueno, y mientras todo eso, él salió, él tenía pues armas ahí, salió con dos pistolas y sin abrir sin mediar ninguna palabra, salió y mató a los tres o cuatro que estaban ahí al frente de él. Por supuesto, los otros hicieron lo propio con él. Bueno, primera actitud de arrastra lo que sea, pero no me dejo, ¿no? Me vale la vida, me cuesta la vida. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no? Llega a pensar qué actitud tomaría uno sabiendo qué era lo que les pasaba. Ujú. Bueno, la segunda fue un personaje mucho más cercano, mi tío Elías, que fue viudo dos veces, sin hijos, ricachón, y una vez también fueron a buscarlo a la finca. Eh, y él salió y les dijo, no, hombre, vea, venga, venga, ¿quieren, quieren ganado? Llévense las vacas que necesiten. ¿Quieren entrar a comer? También. No sé cuántas más cosas. Digo, pues ustedes creen que me pueden llevar a mí. No, yo no puedo caminar mucho. Y lo más grave, ¿a quién le van a pedir rescate? Yo no tengo hijos. Yo no tengo sino sobrinos que están esperando todos a ver a qué hora me muero Incluido para ver Elías. qué les queda. Todavía tengo líos con eso. Pero el hecho es que el mismo comandante que había ido a secuestrarlo pensó, esa Tienes ese razón. tipo de raciocinio es tan sentado en la realidad que lo dejaron, se fueron sin nada, ¿no? Y la misma actitud de Ujú. determinación de que eso no tenía razón de ser, lo hace pensar a uno también en lo que puede valer la vida de uno en un momento dado. Y si es capaz de tomar qué tipo de resolución, ¿no? Sí, bárbaro. Tremendo, tremendo. Eh, Tanto la una como la otra son una sí, decisión sí, muy, muy dura. sí, sí. Reinaldo.
Me permito hacer una pequeña reflexión que va un poquito, no distante de lo que están hablando, pero sí me pregunto es, ¿dónde está la raíz? O hay varias raíces de por qué una persona puede llegar a ese punto como lo pone Daniel. Y hay varias respuestas, pero ciertamente una respuesta que se me viene a la mente enseguida es, realmente cuando a uno va creciendo y en algún momento de la vida no recibe la educación correcta, profunda, del valor de la vida, así como lo ha puesto Daniel, y que todos tenemos ese mismo derecho y que nadie tiene el derecho de quitársela. ¿En qué momento es el momento propicio para adquirir ese valor de la sacralidad de la vida? Y por lo general es en los primeros 6, 7, 8, 10 años de la vida. Pero entonces ahí viene la gran pregunta, ¿quién enseña eso a uno en esa edad? Si sus padres son pobres y esto, si vive en el campo, si no tiene quien la haga reflexionar, si vive en la pobreza, si vive en la flatulencia de la riqueza, que lo único que importa es el valor del dinero. Entonces es muy interesante verlo desde la perspectiva de cómo se puede uno proponer o hacer una propuesta de cómo mejorar esa educación infantil o de joven, en donde el respeto por la vida es uno de los sagrados valores por los cuales uno debe no jamás llegar a hacer ese tipo de acto de violencia para poner la vida como una forma de recibir dinero. Entonces, en el fondo también es un problema de educación universal, porque eso tendría que ser universal a nivel mundial para que ese valor de la vida no se ponga como el precio de lo que hay que tener, como dicen los gringos, ¿cómo le dicen? A war casualties, ¿no? Ujú. Son De casualidades de la acuerdo. guerra, casualidades de la droga, casualidades de esto, de lo otro. Entonces, la autojustificación institucional que uno llega a creerse, ese es el valor que le da a la vida. Y si es ese que pone una molestia, lo despacha, porque eso no vale. Lo que importa es el objetivo de vida que se haya hecho o le hayan inculcado como el valor supremo de lo que vale la pena para luchar. Entonces, me parece muy importante incluir en nuestra reflexión eso. ¿Cómo podemos nosotros colaborar para que esos nietos vayan creciendo precisamente con esa perspectiva de que la vida es extraordinariamente valiosa en la mundo? Humberto. Y mire que eso que está diciendo Reinaldo, sí nos ameritaría no tanto una presentación académica tan elegante Ujú, como las que presentan, sino una charla de estas donde mandemos como una lluvia de ideas. ujú, Porque, por ejemplo, los jesuitas que están ahorita en su reforma podrán llegar a entender que la sociedad tiene unos valores equívocos, del valor del triunfo, el valor de la riqueza, y aunque todos hablan del valor de la vida, no hemos sido capaces en la educación de transmitírselo a los hijos y a la gente, ¿no? Y que no se trata tanto de acumular riqueza como empezar a darle sentido a la vida. Y eso ujú. sería, por ejemplo, una charla muy chévere Sí. que podemos tener algún día. Me parece muy interesante lo que dices, Humberto. Yo les quiero contar que a propósito de ese tema, no es solo la vida. Y les cuento algo porque es familiar y es personal. La semana pasada, las hermanas de Pilar viven en una casa nuestra en Popayán, en las afueras de Popayán. Las tres hermanas mayores con un sobrino y una casa que construimos para que ellas estuvieran bien. Pues la semana pasada, a las 8 de la noche, se metieron cuatro tipos disfrazados de policías, de ejército, de la DIJÍN, a hacer un allanamiento. El allanamiento, lógicamente, era un robo.
Han tenido a todas las hermanas mayores de 70, todas amarradas en un baño, y les han robado todo. Les han robado el televisor, las cositas, las joyitas, sacaron todo. Y después de un rato, ¿no? Una hora, lo que sea, se fueron. Y se fueron, hicieron un hueco, había perros, los perros no hicieron nada. Larga historia, el trauma es, una de ellas está aquí que no estaba, porque estaba viajando aquí en Madrid, pero la depresión y la tristeza y la angustia de todo esto eh, es un trauma que va a quedar para siempre. Eh, y el tema es, ¿por qué me pasa a mí esto? Y la gran respuesta es, "No, es que lo que nos está pasando no es a ustedes. Lo que le está pasando es, y esos desgraciados, decía la hermana de Pilar, eh, y el odio hacia esas personas, nos pusimos a pensar, ¿por qué lo hacen? Porque no tienen nada que perder, porque no tienen nada, porque lo único que pueden ganar es los televisorcitos y el computador que se lo robaron al uno y al otro y al otro, y eso es lo que tienen para arriesgar la vida, porque podían haber salido alguien con un revólver y matarlos, pero ellos van y roban, porque es lo último que les queda para poder sobrevivir o para alimentar su familia, porque la situación social, y empezamos a hablar el problema es que todos somos culpables de la desigualdad, todos. No el que está allá abajo o el que está robando, sino que la estructura que tenemos es una estructura que cada vez crea más desigualdad. Y ahí viene la parte política, ¿no? Es decir, cómo se hace para construir más equidad, todo esto. Porque el origen de todo no es que ese es un bandido y yo soy la víctima y que somos más los buenos, como ponen algunos en los correos, en los chats. Somos más los buenos, ¿cómo nos vamos a dejar de los malos? Resulta que todos somos culpables de la misma cosa. Y hablándole a la hermana, conversábamos, gracias a Dios están con vida, porque hubiera podido ser peor el secuestro de una de ellas, hubiera podido ser que hubieran asesinado al sobrino o al que sea. Ahí es donde uno dice, las cosas son completamente secundarias, la vida es mucho más importante, pero el origen de todo esto es mucho más profundo que educar en un colegio, por ejemplo, con todo respeto a la educación. Podemos educar todo lo que queramos, pero desde que el sistema social esté como está, y la división y la desigualdad y la inequidad y los criterios de fraude y de robo y los políticos y todas las cosas, pero todos hemos permitido que eso pase. Y, y lo triste es eso, ¿no? Y nos tocó vivirlo en carne propia. La hermana de Pilar completamente eh, triste y deprimida porque va a volver a una situación donde hay inseguridad. Es decir, los pueden atacar en cualquier momento. Esto es en el Cauca, a 15 minutos de Popayán. Eh, y se suponía que era un condominio más o menos seguro, etcétera. Claro, ahora todo el mundo anda súper preocupado, pero lo que digo es, estos momentos culminantes, eh, para volver al tema, son momentos que uno no los ha planeado, le llegan y del modo como viva esos momentos, yo le decía a Pilar, hay que hacer el duelo de eso. Es decir, tiene que hacer el duelo de la situación, de haber sufrido esto, de decir, pero también hay que mirar el lado positivo, ¿no? Es decir, están vivas, están, eh, se robaron cosas materiales que todas se recuperan. Eh, y sí, hay que tratar de sobrevivir y seguir viviendo, porque uno no se puede tirar a la pena porque le robaron un televisor, le robaron un computador, ¿no es cierto? Esa es mi reflexión. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien Claro, más? ¿Alguien? Humberto se tenía que ir y nos avisó. Y Fernando no ha dicho nada, eso es rarísimo. Está pensativo, pues.
profundamente o dormido. Una de las dos. Más o menos es eso. Estoy Yo, sin vida. yo tratando de resumir lo de la vez pasada, que era como la idea, a mí me impactó mucho como toda la presentación de Reinaldo, sobre todo la parte de las enfermedades, lo que César probablemente nos iba a presentar hoy, lo que hablábamos de que las enfermedades como que le marcan a uno la vida y le hacen cambiar la vida, ¿no es cierto? Son cambios inesperados, pero también hay otros que son cambios que uno busca o porque quiere progresar, porque quiere mejorar sus condiciones o lo que sea. Eh, pero todos con que hablamos del encuentro con la muerte, de la posibilidad de la muerte por una enfermedad como la de Reinaldo, o por las cosas que comentaba la gente que impactó la vida. Daniel hablaba muchísimo de los jesuitas que le impactaron su vida. eh, y, y los hechos de Fernando en su carrera que también le marcaron y los míos que también esos cambios son como los grandes profesores de la vida. Esa era mi reflexión que yo tenía hoy. Y, y las personas también le cambian a uno la vida y la muerte, ¿no? La posibilidad de la muerte, verla enfrente, eh, son los momentos culminantes. Yo les quería comentar que además de todo esto, esto es fuera del tema de cambio, eh, a Jaime Heredia se le ocurrió que podíamos invitar para una de nuestras tertulias a un escritor famoso y novelista que se llama Ricardo Silva Romero, el hijo de Eduardo Silva. Y el hijo de ¿Cómo lo Eduardo conocemos? Silva Ricardo Silva va a presentarse con los ex jesuitas para el 20 y pico de marzo. Lo conseguimos y con gusto lo aceptó. A mí me da un placer enorme que este tipo, además que es un escritor fantástico, no sé si ustedes han leído alguna de sus obras, de sus novelas, tiene una novela que se llama Historia Oficial del Amor, eh, que es la historia de su familia. Habla de su papá, de Eduardo Silva, los que conocimos a Eduardo Silva. Para mí fue un ídolo de mi juventud cuando yo era Gonzaga. Eduardo Silva era el prefecto cuando yo entré a los Gonzagas y marcó la vida de este muchacho con, con Marcela Romero, la esposa, que también fue otra figura importantísima en Colombia. Eh, pero entonces les quiero comunicar esa noticia de tener, Gracias. y usted, lógicamente, van a estar invitados. Bueno, ¿qué más tenemos hoy? ¿Algún otro comentario sobre la semana pasada? Sobre... Y Pedrito, ¿por qué no nos comenta cómo se sintió cuando le iban a echar cuchillo? Ese es un momento culminante. Bueno, si quieren oír las experiencias simples, que depende de cómo uno las toma, les pueden parecer más profundas o menos profundas, pero es una cosa real y es simplemente en el hospital donde me operaron, que es el MD Anderson, aquí en España, hay un staff de anestesistas, o sea, anestesiólogos, pero que aquí les llaman en España anestesistas, que vienen de varias partes, pero la mayor parte son españoles. Y dentro de ese staff están acostumbrados más que todo a una relación, porque tienen mucho trabajo, muy poco cercana. Además, porque lo suben y el paciente está nervioso, le dan alguna medicación preoperatoria, entonces no se acuerda de nada y entonces ellos han optado para hacerlo todo más fácil, todos los pacientes lo hacen con anestesia general. Ujú, ¿Bien? Ok. Ahora, aparte de eso, desde el punto de vista médico, para mí, y como anestesiólogo, la anestesia cada vez requiere menos ser general en términos de los gases, ujú. sino mucho más de carácter intravenoso. Es decir, que a ti te pueden tener totalmente dormido
con medicación simplemente intravenosa que se puede regular a través de la cirugía y depende del momento quirúrgico, más arriba, más abajo, le ponen más de esto o le quitan más de esto, pero no tiene el efecto global o universal que tienen los gases anestésicos. Los anestésicos esencialmente que todavía no han sabido, digamos, encontrar la razón de por qué cuál es el elemento que hace. Nosotros sabemos que las neuronas se duermen, no dicen nada, no se mueven muy bien, pero hay una cantidad de cosas que no se saben sobre los efectos de los gases. Pero sí sabe uno muchas cosas. Por ejemplo, con pacientes así jóvenes como nosotros, después ¿cierto? Ya está visto que después de 65, sí, 60, perdón, esto es que para hablar de la cirugía, eh, antes de bueno, se lo sigo contando, que no quiero salirme del tema. Bueno, simplemente encontré el grupo que estaba a la entrada del quirófano, que algunos querían conocerme. ¿Por qué? Pues porque yo estuve en la dirección general de ese hospital cuando se Ujú. inició, aquí en España. Y los que lo conocen en los Estados Unidos saben que es una empresa, una red de hospitales impresionante y la número uno en cáncer en los Estados Unidos durante los últimos 10 años, que eso es Sí. ya decir mucho más. Bueno, en todo caso, simplemente eso era para decirles que cuando yo llego allí, obviamente que ustedes han visto en las películas cuando van pasando las luces que uno va en la camilla. Entonces, Ciertamente. exactamente. Yo, como siempre, haciendo burla de todas las cosas, decía, ¿en qué película estoy? Yo decía, ¿no? Le decía a ellos, bueno, cuando llego allá están ahí los que me querían conocer, que pues, habían hecho los comentarios y poco más. Y eran 5 personas de los hospitales más grandes que tiene Madrid en toda su periferia, que son Ujú. hospitales muy, muy importantes. Pero dentro de ellos había uno que me llamó la atención porque él lo que hizo fue acercarse a mí y acercarse implica que se agache. Los demás estaban, no, usted no sé eso, no sé qué. Bien. Ese agache era un paisa, No me digas. sí, era de Medellín, un paisa de Medellín. Entonces a mí sí me pareció raro que aquí, con la costumbre que llevaban ellos, alguien se me acercara, ¿no? Y entonces me dice, yo le conozco a usted. Y evidentemente me conocía, yo no en ese momento, porque tenía algo de medicación, pues no podía saber dónde lo había conocido, si es que lo conocía, pero como se acercó me pareció fantástico. Vale. Eso es un elemento simplemente para decirles a ustedes que en cualquier etapa de la vida uno puede censar dónde está los que quieren la vida, como dice Daniel. La gente a veces no lo dice, no lo sabe hacer o qué sé yo, pero no sabe o puede detectar quién es el bueno, entre comillas. Todos serán buenos, obviamente, pero ¿quién es el bueno? El punto de la diferencia está en que cuando uno viene de la historia de cuidados paliativos y de dolor, tiene la clara idea de lo importante que es minimizar el término dolor. Que todos lo entendemos como algo que le pasa a uno cuando lo operan y punto. Bien, pero es que en este caso, en este tipo de cirugía, tengo que deciros que 8 días, 10 días antes de la cirugía programada, tuve un accidente que pudo haber sido bastante serio porque fue estaba en el metro y en el metro hay un sistema circular en el que se unen todas las líneas de metro en Madrid y tienen obviamente una cantidad de salidas que uno tiene que caminarlas y tiene que subirlas y bajarlas en escaleras. Entonces, en esta de la que estoy hablando yo, que salía de uno y tenía que coger otro tren para llegar al hospital donde iba a operar,
esta es una escalera para, digamos, en donde pueden estar 50 personas al tiempo, con un ancho de unos 10 metros y con un número por ahí de 20 escalones. Y entonces, entrando en eso, es muy fácil que haya alguien que se tropiece o algo así. Ese alguien yo no sé jamás, ni lo recordaré quién fue, porque estábamos todos muy cercanos, es toda la gente muy allí. Bueno, entonces, ese pie, que es justo del lado izquierdo, el que me iban a operar, se fue por debajo de uno de los peldaños. Y entonces comenzamos a caer en una noción como masiva. Eso es lo que siento yo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me voy con el que está adelante, este se agarra del que está al lado y entonces comienza a hacer ese efecto de cuando una cantidad de gente enorme comienza a pisarse. Y eso fue lo que pasó. Llegué hasta abajo, yo, y yo no veía, bueno, es decir, en un momento dado no tenía visión, sino como si estuviera como mirando por entre un hueco, que no, entonces yo, claro, yo soy el que soy. Entonces, cuando llegué abajo me dije, oiga, no veo sino ese huequito por donde decía, ¿esto será la muerte? Digo yo. Eso, entonces, pero no más, pero quieto, ¿no? Entonces comenzo yo a mirar que no tenía ni siquiera, sino esa cosa y esa vista, dijéramos, de una parte del techo. Y entonces me digo, oiga, ¿y mi cadera? Porque yo iba al hospital, pero probablemente estaba preocupado por no tener ningún problema en el accidente, que lo reconocí muy fácilmente. Bueno, pues resulta que yo no sentía nada en ese lado, pero por el golpe. Y de pronto en esa ventanilla que yo veía, llega alguien y me ofrece la mano. Y entonces con eso me siento. Bueno, no fue el punto. Se los digo es porque no me di cuenta absolutamente de qué pasó con la gente. La gente siguió en lo suyo, se levantaron, no hubo más cosas y cuando yo me desperté porque hubo un momento en que no tenía golpes en todo el cuerpo, dos costillas rotas, una cantidad de moretones en la rodilla, en el otro lado, como si me hubieran pisado. Y bueno, en realidad estaba como todo ese estado como de fog, ¿no? De numbness que le da a uno cuando se golpea fuertemente. Aún así, entonces vinieron, porque en el metro tienen un sistema fantástico para ese tipo de cosas. Vinieron dos señoras que son de trabajo social, muy bien arregladitas y todas las cosas. Venga usted, ¿cómo es que le ha pasado? Que no sé qué. A ver, quédese quieto, no se mueva acá, mueva la cabeza. Pues lo que les enseñan indudablemente. Pero lo interesante es que pues yo no sentía nada, como estoy acostumbrado durante tantos años a pegarme con todos en el taekwondo. Entonces, y además que le ayuda a uno, porque esas caídas y todo eso son más mortales, entre uno es más rígido. Y bueno, eso es la cosa fue así, me sentaron de un lado. La primera pregunta que me hizo una de las señoras es eh, me dijo, ¿su cabeza está bien? Y yo le digo, es que nunca la he tenido buena. Qué maravilla. Pero eso salió así automáticamente, lo que es uno. Entonces, claro, pues ellos también se rieron, ¿no? Y se dijeron tal, ya comencé yo a mover y tocarme a ver qué tenía. Yo veía que tenía un golpazo por todas partes, pero no tenía nada roto. Las dos Entonces, costillas. Mira, dos sí, costillas. bueno, no lo sabía en ese momento, porque Ajá, pues, estaba todo dormido por claro. los golpes y todas las cosas. Bueno, anyway, de todos modos, Wow. estuve un rato con ellas, me dijeron que me iban a llamar a la ambulancia, y le dijeron, no creo que sea necesario y tal, y menos porque yo iba al quirófano.
al quirófano, pero no de operarme, sino al que había el pobrecito que yo iba a anestesiar. esperando. ¿Y, Exactamente. y fuiste a operar ese día? Claro, 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 claro. Entonces Bárbaro. entré, no dije nada, simplemente comencé a decir, "Oiga, no me va a poner, no me va a poder mover mucho. Le dije a las enfermeras que ustedes me traigan esto, esto, esto y esto. Me dice, ¿por qué cojea? Yo, no, una caída ahí por de cualquier cosa. Y bueno, lo cierto es que, pues ya sabes, eso a lo lanzado, ¿no? Y entonces, bueno, la realidad es que pasó todo bien, la cirugía fue bien, el paciente no le pasó nada, y el que salió fui yo, que me fui directamente a la urgencia para ver por qué, a ver cómo estaban esas costillas, obviamente. Bueno, bien. Y entonces sí apareció que están un par de costillas rotas, y tampoco es gran historia, aunque duele mucho, eso sí duele mucho, es fantástico. Pero dar cirugía con costilla rota, Pero, sin Pero quejarse. qué va. Entonces, es que tiene que estar uno loco, yo creo, pero yo cuando está creo. adecuado a eso, pues para uno es lo que cree que tiene que hacer. No me voy a poner Claro. yo, ay, ¿será que me pasó algo o no? Nada, pues imagínate. Entonces, eso es simplemente ese evento. Pero Qué bueno. lo bonito del evento, como les digo después de eso, es que de la atención y de todo, está después de la cirugía cuando llega este chico, me dice, yo le conozco a usted, pero ¿qué cirugía, qué tipo de anestesia quiere? Y yo ya sabía que ellos pensaban de entrada en que me iban a dormir del todo con gases. Pero resulta que cuando uno tiene este tipo de cirugías, sobre todo ortopédicas, sobre todo Sí, en rodillas o en esto, existen bloqueos nerviosos sí, que hacen que la zona se duerma completamente, la zona, sin tener ninguna afección sistémica. claro. Entonces yo, cuando vi que el hombre me hablaba así como medio paisa, hombre, entonces le dije, ¿qué cirugía quiere? Me dijo él. Y yo le dije, no, pues lo que debo hacer es una combinada entre esa anestesia local o regional más sedación, que es lo ideal. ¿Por qué? Pues porque la zona donde estaban operando tiene cero estímulos en el sistema nervioso. Claro, Mientras que cuando en el sistema de anestesia general puede tener, y uno no se da cuenta, uno puede leer en el electroencefalograma, tener lecturas, pero no sabe cuál es el estado real de la sensibilización del sistema nervioso sobre un trauma claro. mayor, cortes y todas esas cosas. Bueno, esa es la historia. Entonces, claro, me pareció fantástico el oír el acento paisa para poder decirle, oiga, hágame una conveana. Qué Y eso fue bonito. para mí una cosa fantástica. Qué bien, Ahora, qué bien. cada uno de esos momentos son los que lo llenan a uno. Sí, Y eso sí, es lo que uno debe aprender, yo lo digo, en el caso de la anestesia, pero también en la vida cotidiana. Porque cuando hablamos de la vida de otro o de cómo estará el otro, es que tenemos una conexión con esa empatía que necesitamos tener. Y el problema es que ahora, con tanto tiempo, tanto trabajo, tantas cosas, la gente se olvida de lo que es importante, que es eso. Más que eso, no podría yo agradecerlo. De claro. manera que eso es una cosa que les digo a Qué ustedes, porque lindo, Pedro. también intenté de venir, también por los lados del secuestro, toda la cantidad de cosas que ha habido por allí también, pues eso duele mucho, pero es lo más difícil es quitarse la decepción con la que se llena el duelo de todas esas cosas que pasan. Sí, sí, Bueno, y más sí, en Colombia, indudablemente. ¿Verdad que claro. eso es importante? ¿Verdad? Yo Ciertamente. Qué creo que bien, sí oye. Muy bien. existe esa forma, esa forma. Qué Bueno, interesante, Pedro. bueno, Bueno, señores, ¿qué hacemos la semana entrante? Además de invitarlos mañana a la reunión con el padre general de los jesuitas, No, eso sí cor- es. Tienen que estar. cor- Tenemos que estar. cortesía, cortesía de Ferdi Mendoza, que fue el gran gestor de- ¿A qué hora? a la misma hora mañana, 3 Ah, de la tarde, hora de Colombia. ok. Tendremos al general una horita
Creo que va a ser un momento muy interesante Muy interesante. para todos. Y de nuevo, Ferdi, el agradecimiento es gigante porque nos has hecho a todos muy felices y creo que va a ser una cosa interesante. Pero ¿qué hablamos la próxima semana nosotros? Yo creo que podemos tener una reunión sobre esa reunión. Buena idea, Muy bueno, muy buena idea. buena idea. Vamos a tener una con los jesuitas también. Y entonces yo creo que eso me ayuda a prepararme para la reunión con los jesuitas. Sí, sí, sí. Hacer una claro. reunión de qué aprendimos de esa reunión con el general. No ¿Qué llamó la atención? solamente que aprendimos, sino mucho comentario, ¿no? Podemos hacer Eso, mucho comentario sobre. perfecto. Listo. Quedamos en eso Perdone, entonces. Sí, la reunión con el general ya pasó. No, es no, mañana. Es mañana. Va a ser mañana. dentro de Es 8 mañana con días. los No, no, es jesuitas. No, mañana. mañana. Correcto. Es Mañana. mañana, Daniel. Es Ah, mañana. es que yo veo la grabación dentro de 8 días. Claro, 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 claro. No, pero al Sí, vivo es mañana. Al vivo es mañana, a las 3 de la perfecto, tarde. perfecto. Digo, 9 de la noche para No, nosotros, no, no pero es por molestar, pero es que la grabación tiene de bueno, Darío, de que uno se puede devolver y puede, ¿sí? Puede sí, sí, parar claro. para poder uno como asimilar mejor. En cambio, si uno asiste a la esta, pues tiene que asistir de corrido, ¿no? Porque Sí, sí, sí. No, no hay modo de parar al general y hacerle que se devuelva un ratico y no, por vuelva. Dios. Replay. Replay, replay. Sí, no, pero están invitados. Pero entonces quedamos en eso para la próxima semana. Sí, sí, Y, magnífica. y, y ayudémosle a Fernando, que ha tenido un día de trabajo brutal, y yo también aquí en Alicante, y al Gran Pedro. Somos 3 de los 6 que estamos En ya la península. en la península, ¿no? Por lo menos en el otro lado del charco. Y nos vemos entonces la semana entrante. Las ¿Listo? Muy penínsulas. bien. A ver, Pedrito, ¿qué le sugieres a Fernando para que se tome, para que pueda dormir tranquilo? Algo, No, algo que lo No, pueda una dosis de, aquí se dice una dosis de materazzo y cuscino. École. Materazzo. Una Materazzo, ¿cómo le dosis dicen? buena de materazzo y cusino. ¿qué quiere O decir? sea, de Un colchón, materazo bien fuerte. colchón y almohada. Esto sí es lo mejor para. Eso, Corcho y exactamente. almohada. Ok. Eso. Es que cuando uno tiene la conciencia tranquila, se duerme muy fácil. Oiga, un comentarito que sí quisiera Sí, hacer Grande. es que me quedó sonando lo que dijo Humberto, que, bueno, me pareció muy interesantísima esta reunión. bárbaro. Sí, No tenía pues así como mucho que comentar, sino más bien saborear y escuchar lo que se estaba diciendo y el giro que tomó la reunión. Pero Humberto nos echó pues un pícaro vainazo, pero me parece bien. Y es que dijo pues que no era mejor hablar así espontáneamente y lo que fuera sí, saliendo, cosa que me parece bien. Pero eso no quita, me parece, que, que sigamos preparando a veces según los temas, ¿no? Porque es sí, bueno llegar es con algo. Puede sonar un poco Con algo académico, estructurado. pero yo creo que no perder esa sana costumbre, por lo menos de tener algo preparado en las oportunidades que se pueda, ¿verdad? sí, sí. Era eso. Tienes toda la Pero razón. me pareció genial también como la libertad, la espontaneidad y el giro que dio la reunión, porque creo que se habló de muchos temas, ¿no? De muchos temas, Sí, pero sí, centrados en algo vital como es lo de la vida, ¿no? Que daría para hablar y conversar pues mucho más, ¿verdad? Pero, pero bueno, es que yo me distraje mucho porque estaba pensando, oyendo todas estas cosas del valor de la vida, de la dificultad de la negociación, etcétera, etcétera. Y como hoy tuvimos alguna actividad fuerte de cuaresma, inicio, hoy fue miércoles de ceniza, tuvimos alguna actividad así, yo reflexionaba siempre la razón de ser de mi vida y la razón de ser de la vida de todos, ¿no es cierto? Es la osadía de un hombre que fue secuestrado y dio la vida, ¿no? Porque nosotros podemos estar hoy aquí y haciendo lo que Eso estamos. es. Entonces, estaba yo sí, un poco por los Calvarios y estaba por Judeas sí, y reflexionando, incluso, bueno, no me tira cucharada, pero eh, la postura de Netanyahu, ¿no? Es decir, bueno, ujú, aquí lo que trata es de matar a un hombre y acabar con la cosa. Caiga quien caiga, muera quien muera. Y en ese sentido,
termino con una pequeñísima anécdota. Una vez estaba yo en Neiva, con los matrimonios, en una reunión, y lo hicimos en el batallón, y vi que salían muchos helicópteros y había un pequeño aeropuerto ahí cerca, y salían aviones y tal. Y le pregunté a uno de los que estaba en la reunión, que era un militar, le dije, ve, ¿y eso por qué hay tanto movimiento? Y dice, padre, es que estamos en un operativo. Dije, ¿están bombardeando alguna zona? Dijo, sí, sí, sí. Dije, pero ahí esas zonas son campesinas y mueren campesinos. Dice, sí, padre, pero esos son buenos y se van derecho al cielo. O sea que no importa que Qué caiga quien caiga, justificativo. con tal de que, bueno, pero eso es tema para otra cosa. De todas maneras, agradecer porque me pareció genial la reunión. Muy buena, muy buena. Muy Daniel, Quiero decirles dos cosas, Darío y Fernando. Ustedes fueron amigos de una familia Paredes Zapata de San Bartolomé, que eran 4 hermanos. Luis Fernando Paredes. Se murió ayer de un cáncer fulminante Luis Fernando, Ay, no me No me digas. digas. Hermano de Oscar hermano Eladio. de Oscar Oscar y Eladio. de David, que David. vive en Barcelona, Ujú. y él David es era, el esposo de una hermana de Juan Vicente Córdoba. exacto, de Juan Vicente Córdoba. Entonces Juan Vicente va a decir una misa la semana entrante. Yo estaba muy golpeado porque yo le tenía mucha simpatía a Luis Fernando. Era un hombre Sí, espléndido, él sí. era diplomático y Sí. era un Ujú. caballero 1A. ¿Dónde vivía Daniel? Él es en cuando estuvimos allá en Atlanta, él era eh, en la Cónsul. embajada de Canadá, Ok. algo que no tengo bien claro. De ahí con Duque pasó a alguna otra que tampoco tengo claro y finalmente murió en Quito Mm. ¿Trabajando por ayer. Colombia? Sí. ¿O ya retirado? No, en plena actividad. Ah, Lo caramba. cogió un cáncer en, ¿qué te digo yo? 3 meses fuera. Qué barbaridad. Bueno, Bueno, yo los dejo porque estoy un poquito listo. atrasado. Muchas gracias. Hasta luego. Yo Gracias a también, todos. yo Bueno, Nos también, vemos. yo también. Felicidades. Hasta Nos mañana. vemos la próxima semana. Sí, mañana. Chao. bueno, Gracias, Ferdi. adiós. Gracias, Ferdi. Ah, Gusto Gracias, verlos, ¿eh? Pedrito. Lo mismo, Pedro. Chao, chao. Leonidas, chao. Gracias.